en nuestro país, en Colombia, durante los años 80 y 90, es decir, yo estaba recién nacido para esa época, miles de personas fueron desplazadas de sus tierras a causa del conflicto armado. Un caso famoso es el de una familia de campesinos que al ser forzada a huir debido a las amenazas de grupos armados ilegales, dejó atrás su hogar y sus tierras en el campo. Los años pasaron y la familia nunca pudo regresar. Mientras tanto, alguien más, viendo la oportunidad, invadió todas esas tierras. Cultivaron café, sembraron maíz y comenzaron a vivir de esa tierra como si fuera propia. La situación duró más de 10 años, durante los cuales la nueva ocupante incluso construyó una casa en el terreno y se convirtió en un miembro respetado de la comunidad. Finalmente, la familia desplazada, que ya había logrado regresar al país tras la firma del acuerdo de paz, buscó recuperar lo que era suyo. Con el apoyo de organismos de derechos humanos y abogados, lograron demostrar que las tierras le pertenecían legalmente. Cuando llegaron con los documentos legales, la persona que había ocupado la tierra se resistió, pero el juez falló a favor de los legítimos dueños. Lo impactante de esta historia fue que, a pesar del dolor y la injusticia vivida, esta familia no buscó venganza. En lugar de expulsar a los ocupantes, ofrecieron ayudarlos a reubicarse y a encontrar nuevas tierras donde pudieran empezar de nuevo. Imagina que te quitan todo lo que tienes, te obligan a huir y cuando por fin regresas descubres que alguien más ha tomado lo que te pertenece. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías tú en ese caso? Esta historia real que ocurrió con muchas familias desplazadas es un reflejo de lo que sucedió con los amonitas en Jeremías capítulo 49, versículos del 1 al 6. Ellos se tomaron lo que no era suyo, pero Dios, aunque justo, también ofreció restauración y una oportunidad de reconciliación a estas tierras o a esta nación. Y es lo que quiero mostrarle hoy a través de este sermón titulado Los Santos Juicios de Dios, en su cuarta parte, en el cual hemos visto la manera en que Dios ha juzgado las naciones y que esto nos debe llevar a meditar en la tesis propuesta en la serie final de Jeremías. Cada juicio, de hecho esta tesis ya se la deben aprender de memoria, cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia, a nosotros, a procurar la santidad en todas, no en algunas, no en unas, en todas las áreas de la vida. Y Amón es la próxima nación a la que Dios le dedica unas palabras de juicio y da las razones para la misma. Y quiero que veamos este texto a la luz de esos dos encabezados. O sea, la primera de ellos vamos a ver, como lo vimos el domingo anterior, la descripción del juicio, ¿verdad? Vamos a meditar un poco en cómo Dios describió, o Jeremías describió el juicio que iba a hacer a los amonitas, y en la segunda parte, las razones del mismo. Noten lo que sigue diciendo el versículo 2. Ahora voy a comenzar como lo dije la vez pasada, voy a tocar los versículos que tienen que ver con la descripción del juicio. Por lo tanto, la parte 1 queda ahí en la introducción y luego más adelante la vamos a ahondar. Versículo 2 dice, por tanto vienen días, declara el Señor, en que haré que se oiga el grito de guerra contra Rabá de los amonitas, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán incendiadas. Entonces se apoderará Israel de los que lo poseían, dice el Señor. Gime Hesbón, porque Ai ha sido destruida. Clamen, hijas de Rabá, cíñanse de cilicio y lamentense. Corran de un lado a otro por entre los muros, porque Milcom irá al desierto junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Y noten lo que dice el versículo 5. Traigo sobre ti terror, declara el Señor, Dios de los ejércitos, de todos tus alrededores, y serán lanzados cada uno delante de sí, y no habrá quien reúna a los fugitivos. El juicio contra los amonitas era inminente y era detallado.
Estas palabras del profeta sobre Amón de parte de Dios era una sentencia ya dictaminada y que sería próxima a ser ejecutada. Es un juicio en donde el autor nos presenta algunos detalles. En primer lugar, terrores vendrán sobre ellos. Es decir, Dios hará oír clamor de guerra, incluso en Rabá, que era su capital y una ciudad muy fuerte. Jehová de los ejércitos, una vez más, como se presenta el Señor aquí, que tiene todos los ejércitos bajo su mando, traerá sobre ellos espanto de todos sus alrededores. Dios tiene muchos modos de aterrorizar a los que han sido un terror para su pueblo. En segundo lugar, sus ciudades van a ser reducidas a escombros. Rabá, la ciudad madre, será convertida en un montón de ruinas y sus hijas, el resto de las ciudades que dependen de ella y reciben de ella la ley como hijas, serán puestas a fuego. No habrá ningún detalle de los amonitas o de esta nación amonita que será librado del juicio de Dios. De modo que sus habitantes se verán forzados a abandonarlas y clamarán y se vestirán de cilicio por haber perdido todo lo que tenían y por no saber a dónde se tenían que dirigir. Y en tercer lugar, sus gentes, sus personas, sus pueblos, desde el más pequeño hasta el más grande, se verán obligados a abandonar el país. Algunos irán en busca de refugio, otros serán llevados en cautiverio, de manera que su tierra quedará desierta, su rey y sus príncipes, lo que dice el versículo 3. Mas aún Milcom o Milcón, su Dios, y sus sacerdotes serán llevados en cautiverio, y será lanzado cada uno derecho hacia adelante. Tomará el siguiente camino y lo aprovechará en su huida, olvidando los valles, esos valles de abundancia por lo que los amonitas se enorgullecían, serán abandonados y serán destruidos, pero que ahora estos valles no les sirven de nada a este pueblo. Y para completar su desdicha, no habrá quien recoja a los fugitivos. Así que, hermanos, nadie les abrirá sus puertas para recibirlos. Y aquellos que huyan procurarán protegerse tanto a sí mismos, que no prestarán atención de nadie, no, ni de aquellos que estén más cerca de ellos, que vagan como fugitivos y que andan confundidos respecto a qué camino tomar. Era tan poderoso el juicio de Dios que ellos ni siquiera sabían por dónde tenían que tomar. Hermano, tú te puedes pintar en un escenario igual a este. Tú puedes pensar en algún momento que si tú no fueras hijo de Dios estuvieras expuesto a este juicio. Tú pudieras pensar o extrapolar esta realidad que estamos viendo de los amonitas al futuro venidero. Porque a veces pareciera que miráramos esto como algo que nada ni nadie lo va a poder superar. Pero hermanos, aguardemos a que venga Cristo por segunda vez y el juicio será peor. Porque a ese juicio no habrá oportunidad para aquellos que no se arrepintieron. Entonces la tierra de los amonitas caerá en manos del remanente de Israel, nos dice el versículo, ¿verdad? 2. Israel tomará por heredad a los que lo tomaron a ellos. Es decir, ellos fueron invadidos, Gad fue invadido, se los llevaron cautivos, mataron a uno de los hijos de Israel, Gad, y los amonitas se aprovechan de estas tierras, las ven desoladas, las ven desocupadas y van y se aprovechan de estas tierras. Y dice el versículo que Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos. Desposeerá de su tierra a aquellos que los habían desposeído de la suya a modo de represalia. Debemos reconocer la equidad de la divina providencia cuando las pérdidas de los agraviados se ven recompensadas con las riquezas injustas de los que agravian. Aunque los enemigos del Israel de Dios hagan presa de él durante un tiempo, en breve cambiarán las cosas. Este es el detalle del juicio que Dios hará sobre Amón, una nación que estaba cerca a Moab y casi que compartían dioses paganos al cual sacrificaban niños. Ese Milcom o Milcón que aparece ahí es el mismo Moloc que yo estuve hablando el domingo anterior. Es aquel dios al cual se le sacrificaban niños. Y tenía sus sacerdotes, quienes le rendían culto.
Imagínense el pueblo de Israel, ¿verdad? Adorando al Dios de gloria, al Dios todopoderoso, al Dios que adoramos, y asimismo entonces este pueblo, los amonitas, adorando a su Dios Moloc. Y mientras los de Israel llevaban su cordero para que fuera sacrificado y que fueran sus pecados perdonados, los amonitas llevaban niños para que fueran sacrificados a Moloc. Ese es el pueblo por el cual Dios está haciendo juicio. Moloc era el dios de los amonitas, quien con otro nombre se conoce como Milcón, como lo dice Jeremías. Pero y entonces, pastor, ¿cuál era? Esa es la descripción, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios le va a hacer juicio a un pueblo que no tenía que ver con Israel? Noten lo que dice el versículo 1 y el versículo 4. Voy a leer primeramente el versículo 4, porque creo que el versículo 4 nos dice algo, pero el versículo 1 nos dice lo que hay detrás de ese algo. Noten lo que dice el versículo 4. Como te jactas de los valles, tu valle se desvanece, hija infiel, la que confía en sus tesoros diciendo, ¿quién vendrá contra mí? Eso es lo que dice el versículo 4, pero noten lo que dice el versículo 1. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué pues Milcom se ha apoderado de Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Entonces en estos dos versículos vemos un par de cosas. El primero de ellos es el orgullo de los amonitas, ¿verdad? Porque tenían un valle que les daba fuerza, que les daba un poder estratégico para poder soportar cualquier cosa. Pero para mí, esa no es la razón del juicio. Eso hace parte del juicio, pero para mí no es la razón fundamental del juicio. Por eso quise hacer énfasis en el versículo 1. Su tierra, de la que tan orgullosos estaban, será desolada. ¿Por qué te glorías de los valles y confías en tus tesoros, oh hija contumaz? Se les acusa a los amonitas de contumaces, de rebeldes, es decir, de apartarse de Dios y su adoración, porque este pueblo amonita era un descendiente del justo Lot. ¿Ustedes recuerdan a Lot? O sea que podríamos decir, para usar términos familiares, es como si los amonitas fueran un primo de este pueblo de Israel. ¿Sí o no? Es verdad que Dios nunca había hecho pacto con ellos como con Israel. Sin embargo, todos los idólatras podrían calificarse de apóstatas porque la adoración del Dios verdadero era anterior a la de los falsos dioses. Y este pueblo amonita era rebelde y obstinado. Y cuando abandonaron a Dios, se gloriaron en sus valles, especialmente en uno que se denominaba Valle de Abundancia, como lo dice el versículo 4, porque abundaba de todo lo bueno. Los habían arrebatado violentamente de las manos de Israel y una vez en su poder se gloriaban de ello. Se gloriaban en la fortaleza de sus valles, tan rodeados de montañas que eran inaccesibles. Se gloriaban en sus productos, se gloriaban en los tesoros que obtenían de ellos y decían, ¿quién vendrá contra mí? Ellos ponían su seguridad en esos valles, en esa abundancia que ellos tenían. Mientras nadaban en los placeres de su país, se vanagloriaban con la opinión de que nunca serían perturbados en el gozo de ellos. Por tanto, desafiaban a Dios y sus juicios. Son orgullosos, son voluptuosos y confiados. Sin embargo, este es el pecado que podemos ver. Pero yo tengo una frase que a mí siempre me ha gustado: el pecado detrás del pecado. La causa del juicio real es otra. Porque el orgullo es la consecuencia de lo que ellos creían, pero ¿qué había detrás de eso? ¿Cuál era el pecado que estaba detrás del pecado? Quitarle al pueblo de Israel, exactamente a Gad, una de las tribus, la tierra que le pertenecía por herencia de Dios mismo. Ese fue el pecado: usurpar, robar tierras que no le correspondían. Aquí se emprende una acción en nombre de Dios contra los amonitas por su invasión ilícita de las legítimas posesiones de la tribu de Gad que colindaba con ellos.
Se presenta un auto de investigación para descubrir qué derecho tenían sobre aquellos territorios, los cuales después de que el rey de Asiria llevara cautivos a los galaaditas, habían quedado casi deshabitados, cuando lo peor o lo mejor que pudo haber pasado después de esa invasión de Asiria es que quedaron desprotegidos y se habían convertido en una presa fácil para el próximo invasor. ¿Qué pues? Confisca por falta de herederos. Técnicamente eso es lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo un auto, ¿verdad? Está reclamando. Confisca por falta de herederos. No tiene hijos Israel. Y a mí me asombra mucho porque cuando uno lee esos juicios y de repente tú vas a comenzar a leer y dice, no tiene hijos de Israel, no tiene heredero, ¿por qué pues Milcón? Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con el juicio? ¿No quedan gaditas a quienes pertenece el derecho a la herencia? Y en el extremo caso de que no quedara ninguno de Gad, no hay israelitas, no queda nadie de Judá que sea pariente más cercano a ellos que ustedes. Eso es lo que Dios está reclamando. Porque su rey, como si tuviera derecho a las propiedades confiscadas, o Milcón, su ídolo, como si tuviera derecho a desposeer de ellas sus adoradores, ha desposeído a Gad, y su pueblo se ha establecido en las ciudades que habían caído en suerte a esa tribu del pueblo de Dios. Más aún, había hijos y herederos de su propio cuerpo en el vientre de su madre, y los amonitas, para evitar que la reclamaran, los habían asesinado del modo más bárbaro. Noten lo que dice Amós capítulo 1 versículo 13. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Perversos. Estos hombres amonitas, para que no quedara ningún heredero, se aseguraron de que todas las mujeres embarazadas fueran asesinados sus hijos en los vientres. Así que Dios está reclamando la herencia. Este es el énfasis de este juicio. Así que estos hombres, una vez se hubieran apoderado de esa tierra, nadie pudiera levantarse después para recuperarla, porque se habían asegurado de quitar a los herederos y asesinarlos desde los propios vientres de sus madres. Y se enorgullecían de que eso era suyo. Aunque entre los hombres a menudo la fuerza prevalezca sobre el derecho, sin embargo, esa fuerza estará controlada por el Todopoderoso, que está sentado en el trono juzgando con justicia. Y quienes consideran suyo todo aquello de lo que puedan echar mano, o aquello que parezca que nadie ha reclamado aún, descubrirán que están equivocados. Del mismo modo que hay justicia para los propietarios, también la hay para sus herederos cuando los primeros han fallecido, y es un gran pecado defraudar a esos herederos, aunque no conozcan su derecho o no sepan cómo obtenerlo. El hecho de que ellos no sabían que tenían herencia, no hay ningún derecho de quitárselos. Esto se tendrá en cuenta especialmente cuando agravios de esta clase se hagan al pueblo de Dios. Y finalmente ustedes leen el versículo 6, miren cómo Dios juzga poderosamente, pero también ama y tiene compasión poderosamente. Pero después restauraré el bienestar de los amonitas, declara el Señor. El Señor tendrá misericordia de esta nación a pesar de su adquisición ilegal de las tierras que Dios le había dado a su hijo Gad. Finalmente restauraría el bienestar de los amonitas, porque así le place a él. Pero al final del día, las cosas materiales, hermanos, aún esa heredad iba a pasar algún día. Iba a pasar algún día. Sin embargo, nosotros tenemos una herencia espiritual, una herencia eterna que está llena de bendiciones y que nunca nadie podrá arrebatar de nuestras manos. Ustedes no saben que hay una historia muy similar a esto 600 años después de que Jeremías predicó esto.
Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 46, tal vez el contexto es diferente, pero el fin termina siendo el mismo. Noten lo que dice la palabra de Dios y este es en boca del mismo Jesús. Escuchen otra parábola, es decir, esta es la segunda parábola que le hice, ya le habían dado una. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, pregunta Jesús: ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: ¿quiénes son ellos? Los sacerdotes. Llevará a esos miserables, así respondieron los judíos, los fariseos y los sacerdotes, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. A mí lo que me sorprende de estos sacerdotes y levitas y fariseos es que eran bien inteligentes. Esta era la respuesta. Jesús en ningún momento la contradijo. Jesús le dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios, y aquí es donde hace la aplicación Jesús, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Amados, Jesús vino a morir y los que se creían dueños del reino lo crucificaron para hacerse dueños sin temer al rey. Jesús sabía que venía a morir siendo el heredero de todas las cosas como hijo de Dios. Al heredero lo crucificaron, pero con lo que este pueblo no contaba es que el heredero resucitaría. Y ahora los que creemos en el heredero resucitado somos juntamente coherederos con él de la eternidad que nadie puede arrebatar de tu mano. El plan de Dios de siempre era la iglesia. Y por lo tanto ya no depende de un pueblo nacional específico, sino de una nación espiritual como Israel espiritual, que es la iglesia, donde judíos y gentiles que han creído en Cristo ahora gozan de la salvación y de la herencia eterna. Así que, amado hermano, nuestra herencia es segura. Nuestra herencia es incorruptible porque el heredero de todas las cosas es eterno y es incorruptible. Noten lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 2, ahorita lo leímos. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Amados, la herencia está en manos del heredero, nuestro heredero, quien nos salvó también del juicio eterno. Amados, nosotros también éramos impostores como los de Amón. Nos tomamos para nosotros muchas cosas que pertenecen a otros. Nos llevamos la gloria en muchas cosas donde Dios es el digno de toda gloria y toda alabanza. Tú y yo no éramos mejores que Amón. Éramos iguales. Nos llevamos la gloria a muchas cosas, pero en el tiempo Dios decidió salvarnos en Jesucristo, el heredero, para hacernos coherederos con Él. Noten lo que dice Gálatas capítulo 4 de 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermano, créetelo, tú eres un heredero de Dios. Tú eres coheredero con Cristo. Tu herencia está asegurada. No hay nada ni nadie que pueda impostarte o pueda quitarte esa herencia. Esa herencia está segura en Cristo. Nosotros no tenemos el riesgo que tiene el pueblo de Gad. Nadie nos va a poder invadir. Nadie nos va a poder quitar. Nada ni nadie. No importa la situación en la que tú te encuentres, no importa en cómo tú te sientas. Gracias a Dios por Cristo, que no depende de nada de lo que nosotros sintamos. Si tú te sientes mal, no importa, si tú eres hijo de Dios, tú eres un heredero y esa herencia está segura. Independientemente como tú te sientas hoy, el estado emocional en el que tú estés hoy, no importa, tú no estás solo porque ya Dios te aseguró herencia en Cristo. No hay más nada que podamos reclamar nosotros. No hay más nada que alguien nos pueda quitar. La certeza de que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, ¿saben cuál es? Es que la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, habita en nosotros. Esas son las arras, lo que se conoce en la ley como las arras, los abogados entenderán. Para el resto que no somos abogados, la garantía. Noten lo que dice Efesios capítulo 1. En Él, en Cristo, también ustedes, le dice Pablo a los de Éfeso, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Esto no depende de cómo tú te sientes hoy. Y es posible que tú hoy no te sientas heredero del reino. Pero gracias a Dios por Cristo que no depende de cómo te sientes tú. Si tú te has arrepentido y si tú crees en el Evangelio, tú eres heredero. Tú eres heredero. No importa de dónde te hayan sacado. No importa. Y le hablo a mis hermanos venezolanos aquí. Yo sé que muchos de ustedes huyeron de su país por eso. Pero hay una tierra que los está esperando. Y esa tierra no los va a expulsar nada ni nadie. No va a haber político, no va a haber presidente, no va a haber corrupción. Vamos a estar delante del Rey y jamás seremos expulsados de ese lugar. Mi hermano, mi meta, por un lado, es que te vayas seguro de que tu herencia no te la arrebatará nada ni nadie si eres creyente. Nada ni nadie te la va a arrebatar. Y la razón de esto es que sé que puedes estar lidiando con alguna tentación, de que caíste en algún pecado. No te concentras en la identidad que tienes en Cristo, le das más valor a tu pecado que tu identidad que tienes en el Señor. Piensas que tu valor está en lo que tú haces o dejas de hacer, pero no, tu valor está en lo que eres en Jesucristo. Tus dones no te definen. Quien te definió fue Jesucristo al morir por ti y resucitar al tercer día, y hoy está intercediendo por ti y por mí delante del trono de Dios. Así que nuestra herencia depende únicamente de Jesucristo, y qué bueno que sea así, porque si fuera por ti y por mí, ya lo hubiéramos vendido al mejor postor. Ya lo hubiéramos abandonado. O tal vez, como somos así, ya nos las habrían robado. Pero gracias a Dios, no depende ni de ti ni de mí, sino de Jesús. Nada más. Pero por el otro lado, es que entiendas la responsabilidad de coheredero con Cristo. Ya está segura, ya la tienes. Nadie te la quita, nadie te va a arrebatar de la mano de Cristo, nadie.
Lo mucho que te puede pasar, hermano mío, si tú eres creyente, si has creído en el Evangelio, es que vas a caer. Pero cuando tú caes de la mano del Señor, caes en la mano del Señor, porque tú estás asegurado en Cristo. O sea, concéntrate en eso, mentalízate eso, porque es una realidad más allá de lo que tú sientes. Pero por el otro lado, eso trae tremenda responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú no le robas nada material a nadie. Tal vez no le robas ni un bolígrafo del lugar de trabajo, ni te apoderas de las cosas que no son tuyas. Tal vez no usurpas a nadie ni ocupas el lugar donde nadie te ha llamado. Tú te crees una supremacía moral. Pero una manera de robar la herencia a otros, ¿sabes cuál es? No predicándoles el Evangelio. Y esto es lo que yo quiero que examines en tu corazón, porque es lo que te lleva a la santidad. Recuerda la tesis, cada juicio de Dios, y recuerda que esto sale de un juicio, cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones, deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. La salvación, hermano, es del Señor, y entre el orden de la salvación está, por supuesto, la elección. El Señor es quien escoge y es solo potestad de Él, pero muchas veces nuestra actitud ante otros es que pareciera que no deseáramos que fueran escogidos porque nunca les predicamos el Evangelio. Nunca les hemos predicado el Evangelio. Como si estuviera en nuestra potestad la salvación de las personas. Y al no predicar el Evangelio, hermano, escucha, estás usurpando, estás robando herencia eterna a aquellos que han sido escogidos desde antes de la creación del universo y que no han llegado a la salvación, tal vez porque tú no le has predicado. Nada más por eso, porque tú no lo has predicado. En ese aspecto tú puedes parecer una monita. Al no predicarles el Evangelio a los que están a tu alrededor, y eso no es amar a nuestros enemigos. Hermano, escucha, la mejor forma que tú puedes mostrar el amor a un mundo que odia a Dios es predicándoles el Evangelio. Es predicándoles el Evangelio. Tú no tienes que ser amiguis del mundo. Tú tienes que predicarles a Cristo. Tú tienes que ser un pacificador de que tú puedas lograr que el hombre natural que no ama al Señor sea salvado por el Señor después que se arrepienta. Y sabes que puede haber algunas razones por las cuales tú no predicas. Y una de ellas que le cae a casi todos los creyentes normales es la vergüenza. Pastor, yo no predico porque es que me da vergüenza. El Señor fue avergonzado por ti y soportó todo eso por ti en la cruz del Calvario. Él sí fue avergonzado. Tú lo único que puedes sentir es como que estás hablando y voltearon para otro lado. Hermano, no te están despreciando a ti, están despreciando al Señor. Tú tienes que seguir predicando. Pero hay otro que también es una excusa de muchos pastores, que me falta preparación. ¿Ok? Parte de la evangelización es prepararnos, y prepararnos es invertir tiempo en el reino de Dios. Queremos leer un pasaje de la Biblia y salir a predicar sin el mínimo de interés de qué significa el pasaje, de estudiar el pasaje para llegar a situaciones honestas de cómo aplicarlo de manera orgánica a una persona que no conoce a Dios. La razón de que muchos creen que la fe cristiana es un mito es porque hay muchos afuera predicando una película de Hollywood y no el Evangelio de Jesucristo. No estudian y quieren que el Señor los use a pesar de su negligencia al estudiar un pasaje. Yo no sé si hay creyentes que creen que pueden hacer así con las palabras de Dios, echarlo aquí y esto les va a abrir la mente. ¿Y sabes qué? Estás siendo una monita tú ahí. ¿Por qué? Porque no te quieres invertir tiempo en el reino, quieres invertirte en el reino. No saben dar respuestas honestas y naturales desde el Evangelio a las situaciones particulares del mundo que está asfixiado de pecado, pero que no saben cómo salir de allí. Tal cosa como que ves el problema de un impío, tú no le puedes decir el Evangelio es suficiente para ti, porque él no va a entender cómo el Evangelio es suficiente para esa persona en esa situación.
Pero para tú decirle cómo el evangelio es suficiente en esa persona, en esa situación, tienes que estudiar. Tienes que sumergirte en la palabra de Dios de manera abundante. Tienes que sumergirte en orar al Padre de manera abundante. Tienes que sumergirte en meditar la palabra de Dios de manera abundante. Y si tienes plata y te puedes escribir un seminario, también lo puedes hacer. No es solamente un arrepiéntete de tus pecados, sino mirar cuál es cada situación particular y darle respuesta desde el Evangelio para que almas puedan satisfacerse con el único Dios eterno. Pero para hacer eso bien, lleva tiempo de oración. Lleva tiempo de estudio de la palabra, lleva tiempo de meditación, lleva tiempo de investigación, pero no se están dispuestos a hacerlo, sino invertirlo en cosas más chéveres porque ya soy salvo y el Señor salvará a los suyos, no me necesita a mí para eso. ¡Wow! ¡Qué teología tremenda! Y eso es cierto, pero aquel que ha conocido al Señor, a Jesús, está tan absorto, tan maravillado, tan abrumado en su corazón de ver la misericordia de Dios para con él, que quiere que otros experimenten esa misma verdad en sus vidas. Así que ninguno que es salvado no desea la salvación de otros. Así que santifícate, hermano, orando, estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, investigando, ahondando, y eso automáticamente te va a llevar a dejar cosas que no edifican tu vida y tu alma. Esto te debe llevar a santidad. No pienses en dejar cosas solo para ti, sino que lo que dejes lo veas como una inversión de vida para otros, para que muchos a través de ti puedan llegar a ser coherederos con Cristo conforme a sus misericordias eternas. No tienes excusa, hermano y hermana que estás aquí. Ve a santificarte por medio de la palabra de Dios para que puedas presentar defensa de tu fe de una manera adecuada, amorosa, justa y ardiente del poder del Espíritu Santo, quien va a usar eso para salvar y condenar a los demás. No seas como los amonitas que solo usurpan tierras, enviando escritos de otros, stickers con frases contundentes que otros hicieron, sino que más bien disfrutes de tu salvación profundizando en las riquezas espirituales que tienes para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad a través de tu piedad y traigas a muchos de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión de la iglesia y si no se hace, Dios puede disciplinarnos por eso, hermanos. Evangelizar no es tu testimonio de vida. Evangelizar no es decirle a las personas que vengan a la iglesia. Evangelizar no es decirle a la gente solamente que se van para el infierno cuando no les ha dado o no les has dado la buena noticia. Evangelizar es decirle al pecador que tiene un problema de carácter eterno, que él no lo puede solucionar, que su enemistad con Dios no la puede solucionar con sus obras, pero sí hay alguien que lo puede hacer y eso le debe humillar porque no está en sus manos. Es decirle a las personas la mala noticia en la que se encuentran, pero también decirle la buena noticia en la que pueden tener esperanza y dejar que el Espíritu Santo haga lo demás. Pero para eso, hermano, necesitas invertir tiempo. Necesitas invertir tiempo en oración. Necesitas invertir tiempo en meditación. Necesitas invertir tiempo en estudiar la palabra, que a su vez significa abandonar entonces cosas que Dios no te ha pedido hacer. Porque es que esa es la otra excusa. Pero es que, pastor, es que yo no tengo tiempo. Jerry Bridge, en el libro de Disciplinas Espirituales tiene una frase que marcó mi vida desde que la leí por primera vez hace unos años atrás. Si tú dices que no te alcanza el tiempo, es porque estás haciendo cosas que Dios no te ha pedido que hagas. Ya. No le puedes decir al Dios del tiempo que tú no tienes tiempo. Al Dios que creó todas las cosas, tú no le puedes decir al dueño del tiempo que tú no tienes tiempo. No. Hermanos, breguemos porque otros, que no sabemos quiénes, aún acá debe haber, encuentren la herencia que necesitan en Jesucristo y no seamos como los amonitas, robadores de herencia, para que todos algún día, el día de gloria, podamos gozar de nuestra herencia junto a los santos redimidos.
Y tu amigo que estás aquí, tal vez por razones injustas, has sido desplazado. Ya sea por la violencia, por la economía, por gobiernos, por familias. No importa la razón, lo que importa es que eres desplazado por alguna circunstancia o te has sentido desplazado también. Es posible que sea injusto lo que estás padeciendo, pero al final del día, amigo, todo eso es temporal. Todo eso es efímero. Tus bienes, los que has perdido, los puedes o no recuperar. Pero es importante que sepas que al final no es tan importante como tú puedes creer en estos momentos. Tal vez has sido víctima de que te han robado una herencia, pero también es posible que tú la hayas robado a otro. Finalmente, tú sabes eso y el Señor, y no es necesario que yo lo sepa. El Señor sabe y es suficiente con lo que Él sabe de ti. Pero hoy el Señor te llama a arrepentirte de tus pecados y a someterte al señorío de Cristo y vincularte a una familia donde tienes por herencia eternas bondades espirituales. Gad fue saqueada por una nación que no amaba al Señor, usurpó la herencia que le correspondía a otro pueblo. Yo no quiero ser así. Quiero decirte que el Señor te está llamando. Él ocasionó en el tiempo y circunstancias para que estuvieras aquí y yo no quiero usurpar tu herencia si Él ha determinado dártela. Amigo, no te puedo dar respuesta específica a tu necesidad porque no la conozco, pero sí sé que Cristo es suficiente en esa necesidad que tú tienes. Así que si estás inquieto o inquieta, estaré dispuesto a servirte de manera personal. No te vayas, no huyas más del Señor porque habrá un día en que no podrás escapar y probablemente querrás, como el rico, decirle a un Lázaro que vaya y le predique a los tuyos, pero ya es demasiado tarde para eso. Amigo, no juegues con nada de esto porque el cielo, la nueva Jerusalén es real. Estaremos con Cristo los que hemos creído en Él y es real. Pero amigo, también el juicio que te llevará a condenación eterna por no arrepentirte de tus pecados es real. Amigo, el infierno es real. Es real. ¿Y sabes algo, amigo? Y puedes comprender el infierno de esta manera porque eso es lo que enseñan en Hollywood. Y tú piensas que el infierno es una llama que vas a tener ahí y vas a estar quemándote todo el tiempo. Que vas a estar ahí como, ustedes se han puesto al lado de una brasa, que eso es como un calor, y tú crees que ese es el infierno. Amigo, déjame decirte, el infierno no tiene nada que ver con eso. El infierno tiene que ver con la misma presencia de Dios en su ira eterna allí delante de ti hasta siempre. Tan es así que tú tendrás un cuerpo también si no te arrepientes, que va a soportar esa ira eternamente y para siempre. Así que amigo, yo ruego que no te vayas y permíteme personalmente presentarte este precioso evangelio de Jesucristo que ha salvado a muchos y que deseo que hoy te salve a ti también. La mayor forma de decirte que te amo, amigo, es exponiéndote a la verdad de que Cristo es el heredero eterno, que salva y que tú necesitas de Él. Y yo sé que tú necesitas de Él, porque yo necesito de Él. Y todos los que estamos aquí necesitamos de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.